tardes. Yo nunca entendí esto de por qué moderar. Se supone que hay algo que es inmoderado. Es realmente muy satisfactorio. No sé si es un orgullo, pero el orgullo es pecado. Es muy satisfactorio tener este curso a Mercedes Mancuerpo, que, como muchos saben, es presidenta de la Fundación de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico, FIDE, que es una muy consolidada y apreciada institución de investigación y difusión del pensamiento de la política económica en una perspectiva democrática, nacional, popular y de desarrollo. Además, Mercedes ha sido diputada nacional, como lo mencionó Claudia, y presidenta del Banco Central de la República Argentina durante ambos mandatos durante los periodos de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Yo creo que mejor presentación no puede dar. Mercedes. Bueno, un placer estar acá. Y yo les decía, la verdad que he estado en el curso del Instituto Patria, en el área más de economía. Yo no sé si algunos han tomado parte de esos cursos de economía, y yo voy a repetirlo, porque la verdad que me la dejó picando Claudia cuando me mandó el programa, porque decía, dije, esto es lo mío. Entre los objetivos de este curso, los estados nacionales en el proyecto emancipador, hay uno referido a la comprensión de los desafíos de la soberanía nacional y regional planteados por la globalización financiera. Y yo dije, esto es lo que a mí me gustaría abordar, siempre entendiendo además que lo bueno de estas reuniones es que después, sobre lo que yo planteé, poder dialogar más sobre la coyuntura, sobre lo más específico de lo que está pasando hoy en la Argentina, en la región, las perspectivas. Pero la verdad que creo que a Claudia se le ocurrió y tuvo la generosidad de incluirme en su programa Carlos, a partir de lo que fue la participación que tuvo en el curso de economía, porque la verdad que la cuestión de discusión de la política económica mirada en lo que fue la década larga del kirchnerismo, dentro de la cual me tocó gran parte de la gestión, pero también mirada de la actualidad, el tema de la soberanía es la discusión. Es la discusión. Tendríamos que incorporarla más, no sé cómo, a la militancia diaria. Lo que habíamos ganado de soberanía y lo que hemos dilapidado de soberanía. Y obviamente, no sé, podemos hablar de tantos temas, podemos hablar de Malvinas, podemos hablar de política internacional, pero en lo que hace al manejo de la política económica es increíble. Y después entonces vamos a quizás analizar un poco más concretamente la cuestión del Banco Central, o puede surgir del diálogo. Pero a mí me interesa un poco contextualizarlo en un horizonte más largo. ¿Por qué? Porque más largo en términos de perspectiva histórica, pero también de lo que está pasando a nivel global y lo que está pasando con el capitalismo. Ustedes saben, FIDE, que es la fundación que yo presido, este año cumple 40 años. Y entonces estamos haciendo toda una edición especial de la revista dedicada a la actualización de la discusión del desarrollo. Y FIDE nació en el 78, en medio de la dictadura, un poco impulsada por Rogelio Frigerio, en ese entonces el abuelo, que pensaba que era necesario construir pensamiento crítico a lo que era entonces ya la hegemonía que se instauraba acá en la Argentina, pero que estaba sobrevalando la región y el mundo, que era el pensamiento neoliberal. Y cuando ahora empiezo a repasar, y ahí hemos invitado a especialistas del exterior y de la Argentina para discutir la actualización del debate sobre el desarrollo,
me doy cuenta de que hay muchas de las cosas que discutíamos en los 50, en los 60, muchas de las cosas que se discutían en la época del peronismo, en términos de independencia económica, soberanía política, justicia social, que estaban muy intrincados, muy vinculados a lo que estaba pasando con el capitalismo a escala global. Porque la verdad es que el capitalismo de la posguerra, ¿sí?, de lo que han llamado algunos teóricos la etapa dorada del capitalismo de posguerra entre el 45 y mediados de la década de los 70, era un capitalismo bastante distinto del que está hegemonizando el funcionamiento mundial en las últimas, diría, 4 décadas. Y era voy a ser quizás voy a simplificar demasiado, pero fundamentalmente cuando uno lo mira en perspectiva, es más, hay algunos teóricos que plantean que el dato cualitativo era que era el trabajo el que traccionaba el crecimiento económico. Era el trabajo asociado obviamente a los mercados internos, asociados a la mejora en la capacidad de consumo, asociado a una distribución más equitativa del ingreso, asociado a los procesos de industrialización, y estoy hablando en los países centrales y en los países también subdesarrollados. Ahora, eso cambió mucho, y hay distintos puntos de quiebre, que las distintas versiones teóricas quizás, o los abordajes teóricos de lo que se llama la etapa de la globalización financiera o de la financiarización, ponen distintos hitos, y ponemos, yo después les voy a circular un trabajo que hicimos muy lindo para la Asociación Bancaria sobre el tema de la financiarización. Hay varios hitos, pero lo que queda claro en términos, y todos coinciden a la hora de hacer la descripción más conceptual, es que lo que cambia es que el trabajo deja de ser el factor que tracciona el crecimiento económico y va hegemonizando el funcionamiento de las economías el negocio financiero, o dicho en otros términos, las finanzas como que subordinan a la economía real. Empieza a haber esta realidad que se da que para las empresas cada vez más la rentabilidad del capital no se origina en la producción de bienes y servicios, o digamos en la riqueza productiva. Crecientemente se empieza a generar en lo que es las finanzas, esa riqueza ficticia, y confluyen muchísimos factores del cambio tecnológico, de la dislocación productiva. Se cae el sistema de Bretton Woods, que era el que había mantenido hasta principios de la década de los 70 determinadas regulaciones o equilibrios. Aparece todo lo que es la oferta de trabajo de los países asiáticos. Quiero decir, hay muchos fenómenos que van confluyendo hacia este proceso de creciente hegemonía de lo financiero por sobre lo productivo. Ahora, yo voy a poner énfasis en una cuestión, que es la cuestión de la... Bueno, este gráfico, yo lo repito, no lo actualiza, esto lo hace la CEPAL, pero no logré que me lo actualizaran todavía, pero yo lo voy a actualizar en 2015, pero no cambió demasiado. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué muestra? Lo que muestra este gráfico es que en el año 1980, aproximadamente el total de riqueza productiva, ¿sí?, era 1 a 1 con los activos financieros que circulaban a nivel mundial. O sea, había una equivalencia. Ya 10 años después, hacia el año 1990, se había duplicado. Los activos financieros eran el doble de la riqueza productiva. Miren ustedes la evolución. Cuando estalla la crisis de la subprime, la famosa crisis financiera internacional, hacia el año 2007, acá el Lehman Brothers, en el año 2008, había llegado a ser 14 veces la riqueza, le dicen riqueza, pero no es riqueza, es los activos financieros en relación a lo que es la riqueza productiva. Esto, y ahora sí, veamos a este tema que yo quiero ponerle mucho énfasis porque tiene que ver con lo que estamos viviendo, con lo que vivimos nosotros y con lo que estamos viviendo. Está muy vinculado el tema de la desregulación financiera. Y está vinculado también a la caída de lo que fue el régimen de Bretton Woods. Los tipos de cambio empiezan a ser
no están con el patrón oro, empiezan a ser flexibles, entonces empieza a haber una necesidad de ver cómo se cubren, ¿sí?, las operaciones financieras, empiezan a haber operaciones de cobertura, empieza toda esta presión por la desregulación financiera. Esto es muy importante porque parece que el mundo, como nos lo pinta el neoliberalismo, el mundo ha sido siempre y ha funcionado en contextos de absoluta liberalización de los flujos financieros, de los flujos comerciales. Pero miren, es bastante reciente este proceso que se da, por hablar de 4 décadas, de creciente desregulación de los sistemas financieros. Esto yo también hago la salvedad de que cuando los economistas neoliberales, los teóricos del neoliberalismo empiezan a decir no, esto no sirve más, al capital no le sirve tanta regulación, llamaron a toda esta etapa, donde la verdad que la economía mundial funcionaba bastante mejor, la etapa de la gran represión financiera, ¿sí? Esta era la etapa, no, yo no sé por qué lo digo, porque como nos dicen cepo, ellos ya definían a esta etapa como la etapa de la gran represión, ¿no?, financiera. Ahora, fíjense lo que pasó, y vemos ahora, por favor, esté atento. Bueno, y después está lo otro, porque podríamos dedicarle otra clase a ver cómo esto se vincula con la cuestión de la distribución del ingreso, pero la verdad es que está directamente vinculado, porque lo que apareció cuando estalla la crisis del 2008, a mí me llamó la atención, me acuerdo que me llamó la atención un artículo de The Economist que estaba dedicado a estudiar el problema de la desigualdad. Y empezaron a salir datos que hasta ese entonces no se analizaban, porque uno no miraba nosotros mirábamos lo que estaba pasando en los países subdesarrollados, lo que pasaba en la región, pero no mirábamos lo que había ocurrido con las brechas de desigualdad en los países centrales. Quiero decir, este proceso de hegemonía de las finanzas tiene como contracara, obviamente, la subordinación del mundo de la producción y también del mundo del trabajo, inevitablemente. Y coincide con una pérdida muy muy importante de la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza. Esto obviamente tiene que ver con un cambio también en la conducta de las empresas multinacionales. El capital, ¿sí? El capital de las empresas multinacionales, cuando empieza este proceso de apertura comercial y de deslocalización, ¿qué van a buscar? Bajos salarios, van hacia países a aprovechar bajos salarios, van a países a aprovechar normas medioambientales que no lo compliquen demasiado o normas tributarias más favorables, pero el capital se empieza a deslocar y eso produce un efecto disciplinador muy fuerte en los salarios y en la distribución del ingreso de los países centrales. Entonces, cuando uno mira, y no lo traje, pero cuando uno mira qué pasa con la productividad del trabajo, crece bastante durante todos esos años. Pero esa productividad, ¿a dónde va? El salario está absolutamente estancado. Esa productividad se la apropia el capital y les diría más, esa productividad no vuelve al mundo de la producción. Esa productividad vuelve al sistema de financiarización. Fíjense lo que pasó en América Latina, porque nosotros, la verdad, que mirado en perspectiva, la siguiente, este gráfico a mí me parece fantástico, porque mirado en perspectiva, la región, con lo que fueron todos los procesos de liberalización comercial y financiera de los llamados del Cono Sur, bajo dictaduras sangrientas, la verdad es que nosotros, América Latina fue muy precoz en la implementación de estas políticas que promovieron la globalización financiera. Fíjense lo que fue, esto es América Latina, índice de apertura financiera, o sea, desregulemos. A ver, ¿se entiende lo que digo cuando hablo de apertura financiera? Por ejemplo, no hay controles a la entrada y salida de capitales. No hay controles a la compra de dólares, ¿sí? Si uno hace un buen negocio financiero,
y lo quiere rápidamente realizar, puede ir al mercado de cambio, comprar los dólares y sacarlos del país. O sea que se desregulan absolutamente los mercados de cambios y los mercados de capitales, y también los mercados financieros. Les diría que el hito y la línea conductora que hay entre la dictadura, entre el plan de Cavallo y lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es eso, de regulación financiera, de regulación de la cuenta capital, de regulación del cambiaria, del mercado de cambios y apertura comercial. ¿Se puede hablar de plan sistemático? Bueno, es el neoliberalismo. El neoliberalismo es esto. A ver, no, porque no es plan sistemático porque hubo 12, 13 años donde eso no ocurrió en la Argentina. Y eso lo vamos a ver ahora. No ocurrió en la Argentina y sí ocurrió en muchos países de la región. Sin ir más lejos, ocurrió en Brasil, ¿sí? Porque durante todo el gobierno del PT, nobleza obliga, hay que entender que hubo mucha política redistributiva en materia social, pero la política macroeconómica siguió promoviendo esta lógica financiera, ¿sí? Fíjense lo que pasó con la distribución de la riqueza. Esta es la participación de los trabajadores, de los asalariados en la distribución de la riqueza durante todo este periodo. Veníamos de la década de los 70, de cierta regulación, acá empieza la desregulación y la caída en la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza. Ahora vamos a la Argentina. Esto tiene que ver con lo que, como lo hizo un chino, un economista chino, no me animé a actualizarlo, ¿sí? Pero esto es un gráfico que muestra qué pasó. Estas son las experiencias con la apertura financiera de la Argentina. Esto fue la experiencia que les hacía referencia de la época de la dictadura, de la política de Martínez de Oz. Esto fue la convertibilidad. Y si ahora tuviéramos que decir dónde estamos, estamos acá. ¿Sí? Porque las primeras decisiones que tomó el macrismo, quizás para el común de la gente estamos más pendientes de otras cosas, ¿no? Yo no, porque estoy obsesionada con este fenómeno, pero las primeras decisiones que tomó el macrismo, ¿se acuerdan cuando se discutía gradualismo, si son más graduales, si son menos graduales? En realidad el gradualismo, nada. El corazón de las políticas neoliberales es esto, es la desregulación de la cuenta capital, es la desregulación del mercado de cambios, ¿sí? Nosotros liberamos el cepo y acá Argentina se olvida del problema de los dólares, ¿se acuerdan? ¿Sí? Macri diciendo mi principal decisión de política económica fue la eliminación del cepo, ¿sí? Lo dice el macrismo. Sacar el encaje, Néstor había puesto un encaje a los capitales especulativos, ¿sí? Por eso no entraban capitales especulativos a la Argentina, porque le había puesto un encaje del 30% y además le había dicho, si querés venir te tenés que quedar un año. Oye, no hay capital especulativo, le diga, no. El negocio de ellos es entrar y salir rápidamente. Entonces, fíjense, esto es interesante, cómo se cierra, digamos, la Argentina en términos de esto que es tan perverso que es la apertura financiera. Viene el macrismo y la lleva nuevamente a una apertura plena. Si uno tuviera que sintetizar, es apertura comercial y es integración financiera. Y endeudamiento. Pues vamos a ver. Y endeudamiento. A ver, voy a incorporar unas cosas que no pensaba incorporar, pero las voy a incorporar. A ver, sigamos con el gráfico que sigue, que muestra esta. Fíjense qué pasó con la distribución del ingreso. Esta sería la contracara mirado en materia de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Esta fue pasamos de acá a acá durante la época de la dictadura. De hecho, una de las principales decisiones que tomó, las principales decisiones económicas, asumieron y bajaron 40% del salario en términos reales en la dictadura, y esto queda reflejado en el shock redistributivo que hubo, regresivo, fuertísimo durante la época de la dictadura. Esto fue la convertibilidad, esto fue la etapa, nos dirían, de represión financiera, de encajes, de regulaciones, etc. Ahora no hay datos actualizados, pero estaremos por acá. Esto recién empieza. ¿Saben qué logró hacer que esto bajara mucho más? Y va a bajar mucho más.
la reciente devaluación. No hay una dimensión, no creo que todavía no dimensionamos el shock redistributivo que supuso la devaluación de abril, mayo, junio de este año. Entonces, recién me decía alguien el endeudamiento. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué hizo porque una de las cosas que yo tanto reivindico de la etapa del kirchnerismo, que quizás no hay otros en la discusión de todas las cosas que se hicieron bien, ¿sí? De las cosas virtuosas, aparece quizás el tema del mercado interno, del trabajo, del salario, de la redistribución, de la recuperación de las AFJP, de la recuperación del manejo estratégico de los recursos naturales, de la energía en particular. Pero el tema de lo que significó en un contexto de la década primera década del siglo XXI, de una expansión enorme de los capitales especulativos en toda la región, fue haber optado por regular la cuenta capital. Y esto es muy importante, porque la verdad que no sé si no hubiéramos podido hacer todo el resto de las cosas si no hubiera habido esa decisión y esa opción estratégica por decir, acá el capital que entra tiene que ser capital que viene a producir y que no viene a ser bicicleta financiera. Y en ese sentido, yo tengo dos o tres hitos que me parece que van al corazón de ir en contra de esta lógica de la financiarización. Uno es haberle puesto un control. Otro es haber nacionalizado los fondos de la seguridad social. Fíjense que hay algunos teóricos que cuando analizan la inflexión que se da a escala global de por qué empieza esta lógica de globalización financiera, a unos dicen que es cuando empieza el proceso de privatización de los fondos de pensión. Porque la verdad es que el negocio de los fondos de pensión es un negocio financiero. Por eso es que están ahí agazapados. Y desde el primer momento, este gobierno que no votó, que votó en contra, el Fondo Monetario, de los primeros informes que hace analizando la situación de la Argentina, pone en foco esto, lo queremos de vuelta, ¿sí? Otra de las decisiones estratégicas que fueron en contra, le pegaron al plexo de lo que es la lógica financiera, fue el desendeudamiento, efectivamente. Fue el desendeudamiento porque finalmente el desendeudamiento es un negocio financiero. Y no es un negocio únicamente de las comisiones que hacen los bancos por colocar deuda. Es un negocio de transferir recursos, que lo vamos a ver al final cuando miremos un poquito los datos del presupuesto últimos, es transferir recursos de todos los trabajadores en última instancia, pasivos y activos, hacia el capital financiero. Entonces, a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta este contexto global de cómo está funcionando el mundo, que implosionó ese funcionamiento con la crisis del 2008, que uno pensaba ingenuamente que iban a empezar a mirar qué estaba pasando entonces con esos datos distributivos, porque en realidad cuando se nos explicaba, sobre todo del pensamiento convencional, la crisis del 2008, se nos decía en general, y fue una mala regulación del sistema financiero, estaba lo que se llama la banca en las sombras, que no era regulada por los bancos centrales, lo planteaban como una cuestión de mala regulación financiera. Hubo mala regulación financiera, pero fundamentalmente tiene que ver con una crisis más estructural del capitalismo. Dichos en términos más clásicos, quizás es una crisis típica de sobreproducción. ¿Por qué? Porque en la medida que la productividad no se reflejaba en una mejora del salario, que la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso caía, ¿cómo se cubría esa insuficiencia de demanda? ¿Cómo se cubrió esa insuficiencia de demanda para que el mundo siguiera funcionando y los países centrales siguieran funcionando? Con el crédito. Si yo hubiera traído otro gráfico, hubiera mostrado cómo, en la medida que caía el salario y simultáneamente caía el endeudamiento de las familias. Subía.
Es más, porque no lo traje, pero también lo estoy viendo ahora, cómo está cayendo el salario, cómo está creciendo el endeudamiento de las familias en la Argentina, ¿no? Digo, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Entonces, hay que entender que cuando durante la década larga del kirchnerismo planteamos estas políticas, en realidad fuimos a contramano de lo que era el funcionamiento hegemónico y las políticas hegemónicas, y que no hubiera sido posible hacerlo con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Haber pagado al fondo y sacarnos de encima del fondo fue una ampliación del espacio de soberanía que ahora lo estamos viendo en lo que estamos sufriendo. Entonces, es esta combinación de factores que tiene que ver con el manejo quizás de las políticas macroeconómicas vinculadas al sector externo, al contexto internacional, los que nos habilitaron a hacer muchas de las cosas que hicimos. Yo no me voy a meter acá a incorporar elementos que a lo mejor ya los vieron, no sé si vieron más lo que tiene que ver con la cuestión más estructural de la insuficiencia de dólares, del problema que tiene Argentina de insuficiencia de dólares vinculada al de intercambio desigual, ¿no? Porque eso también, entonces voy a meter un bocado. Cuando nosotros discutíamos en los 50, en los 60, yo no, pero cuando se discutía la cuestión del desarrollo, básicamente lo que se planteaba era que era necesario cambiar el perfil de producción, el patrón de especialización productiva, de inserción internacional, porque somos países subdesarrollados que producen bienes primarios, exportan bienes primarios e importan bienes con valor agregado, con tecnología. Y se da esto que se llama intercambio desigual. Y en algún momento los procesos de crecimiento se veían interrumpidos porque aparecía este problema de estrangulamiento externo, nos quedamos sin dólares. Entonces, la cuestión de la restricción externa, que sigue siendo, y esto el neoliberalismo no lo mira, no lo acepta, no lo menciona, y es por donde le explotó el modelo económico de este gobierno, tiene que ver con el estrangulamiento externo. Ellos no quieren convencer que no, que es fiscal. El problema es falta de dólares. Y a nosotros, al kirchnerismo, también nos apareció ese problema. Porque hacia fines del 2011 nos aflojamos en dólares. Entonces, lo que advertimos es que habíamos abordado la restricción externa vinculada al desendeudamiento, ¿sí? El desendeudamiento nos quitó del escenario de problemas una mochila enorme, que no habíamos avanzado lo suficiente en el proceso de transformación productiva de industrialización y tampoco en el energético. Y hacia el 2011, cuando se cayeron los precios de la soja, de las materias primas, nos dimos cuenta que teníamos un problemilla de dólares. Y a eso se sumó algo que tampoco habíamos advertido, que es la fuga, que es la dolarización de ahorros por parte de las empresas y las personas en la Argentina. Un fenómeno muy sui generis de la Argentina, pero que supone una demanda de divisas enorme. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo vimos? ¿No? Porque la verdad es que tuvimos tiempo largo, una fuga. Si ustedes me dicen, ¿cuánto fue la fuga que tuvo el kirchnerismo? El 80% de todos los superávit comerciales que tuvimos. Fue enorme la fuga. De todos los superávits acumulados hasta que tuvimos déficit en el 2011. ¿Y cuál fue el dato distintivo de esa etapa? Que el distintivo respecto a todas las experiencias neoliberales, que la fuga no se financió con deuda, porque en la época de la dictadura nos endeudábamos para fugar, en la época de la convertibilidad nos endeudábamos para fugar. Durante nuestro gobierno teníamos superávit comercial, del balance comercial, y esos dólares eran los que viabilizaban la fuga. Mirado en perspectiva, a mí me hubiera gustado quedarme con esos 90.000 millones de dólares en reserva, y otro hubiera sido la capacidad de pulseada contra los buitres, muchas pulseadas que tuvimos que dar, y contra el capital financiero más concentrado. Pero es importante entender que ahora lo que le pasó a Macri,
que decía que el problema de la falta de dólares era el cepo, es que Lehman sacó la regulación cambiaria y tuvo mucha más fuga de la que tuvimos nosotros en nuestros peores momentos. Y entonces ahora sí, en el contexto de una política neoliberal, se reproduce esa tendencia de que nos estamos endeudando para financiar la fuga. Yo no traje acá el gráfico, pero si uno compara todo lo que nos hemos venido endeudando año a año con lo que es la dolarización de ahorros de empresas y personas en la Argentina, es equivalente. Si uno se pregunta, ¿dónde fueron los 15.000 millones que nos prestó el fondo? Se fugaron. Se fugaron. Entonces, cuando uno, a ver, estoy poniendo demasiado en la cuestión económica, pero si uno hoy hace un cálculo de cuál es la principal fuente de demanda, cualquier persona diría, bueno, una economía normal, la principal fuente de demanda de dólares son las importaciones, algo que tenga que ver con la actividad productiva, haya apertura, no haya apertura. No, la principal fuente de demanda de dólares en la Argentina es la fuga. Es un 30% más de lo que se gasta en pagar las importaciones. Para que tengamos una dimensión del problema que abrió esta decisión política de desregulación absoluta del mercado de cambios. Bueno, sí. La verdad sea dicha, es que tanto, esta es la situación de la economía mundial desde la década de esto está del 50 hasta la actualidad. El mundo estaba mucho mejor con la gran represión, ¿sí? Con la gran represión, digamos, financiera. Con la gran represión financiera. A lo que voy es, esta etapa de la posguerra, que se llamó la etapa dorada y que tiene ese punto de inflexión en la década de los 70, es donde las economías crecían con mayor equidad, crecían con mayor pujanza, ¿sí? Y también que eso abría a los países subdesarrollados opciones también y espacios para plantearse estrategias de desarrollo y de industrialización fundamentalmente. Esto es lo que ocurre después, a partir de la década, fines de la década de los 70, con el proceso de globalización financiera. Y mirado desde el punto de vista de la economía, creo que... este es interesante, este es el trabajo que yo te decía, Carlos, y yo te lo había mencionado, de un economista norteamericano, y ahora lo hice traducir y se lo voy a circular porque es muy interesante, porque, y en esta segunda parte de mi exposición lo quiero un poco contar o relatar. Él plantea eso, él plantea que el problema es el neoliberalismo, ¿no? El problema es el neoliberalismo. Después vemos cómo eso lo transmitimos a la discusión política, militante, del día a día, ¿no? Porque yo insisto que me siguen diciendo, Mercedes, que nadie te entiende cuando hablas de neoliberalismo. Hay que ver, porque es el problema, ¿no? Hay que ver cómo lo deconstruimos y somos capaces de explicar en nuestro trabajo militante que la elección que viene en el 2019 tiene que ser realmente con un escritor mexicano, un gran referéndum en contra del neoliberalismo. Pero fíjense, esto es 1950-1980, fíjense, está desde el siglo XIX, muestran, por ahí uno podría decir la etapa del libre cambio, ¿sí? Pero fíjense esta etapa de la posguerra, donde con esas regulaciones y con esa regla de juego, cómo crecían las economías más desarrolladas. Y en el que sigue, estamos nosotros, ¿no? Esto va desde el 50 hasta mediados de la década de los 70, con un promedio de crecimiento del 3,3%. Acá es el auge neoliberal y acá es la década de nada. ¿Sí? Si uno cree reventar. Y a ver, yo lejos estoy de querer ser autocomplaciente, porque creo que tendríamos que haber aprovechado más esta oportunidad para garantizar sostenibilidad económica y además política, ¿no?
Pero bueno, si hoy tuviéramos que graficar en la etapa del macrismo, debemos estar en un promedio del 1 y pico %, ¿sí? De lo que es esta nueva reinstauración neoliberal. Ahora, tomando a este autor, Paley, norteamericano, a mí me interesó, porque este es un curso sobre el Estado, ¿sí? Sobre la soberanía. Este artículo porque sistematiza cosas que uno sabe intuitivamente pero las sistematiza. Y el planteo que hace Thomas Paley es el siguiente. Bueno, el neoliberalismo de hace muchas décadas que viene con una actitud militante, ¿sí? Para destruir los estados de bienestar. Él en todo momento habla de los estados de bienestar. Yo lo traduzco en nuestros países al Estado, a las políticas públicas. Y plantea que ese avance del neoliberalismo no solamente como una teoría económica, ¿no? Es como una concepción filosófica, ideológica muy fuerte. Ataca la cuestión de los estados de bienestar desde distintos frentes. Uno, y quizás el más claro, y que yo, ¿saben por qué? Cuando leía cada uno de los puntos que él hacía para lo que se está discutiendo en Inglaterra, lo que se está discutiendo en Estados Unidos, era Macri. Era Macri la descripción que hacía de lo que está tratando de instalar. Y lo que está tratando de instalar es fundamentalmente, y lo más peligroso, y es lo que tenemos que estar más atentos, porque las políticas económicas, si vuelve un proyecto nacional y popular, como va a volver en el 2019, hay que trabajar mucho, ¿no? Esto se puede plantear con dificultades, pero si esta cuestión de la subjetividad y de la ideología no la logramos remover, va a estar difícil hacer los cambios y las transformaciones que se necesitan. Y la cuestión ideológica abarca todos los frentes, porque tiene que ver con esta idea básicamente de erosionar la idea de lo público, ¿sí? De erosionar la idea de lo público para deslegitimar y para garantizar que entonces el poder pueda y la capacidad de tomar decisiones soberanas se traslade cada vez más desde el Estado hacia el mercado. Y esta cuestión ideológica, yo digo que la escuchamos del primer día, de cuando cuando Macri asumió, desde el primer día empezó a tratar de descalificar lo público, los ñoquis, los trabajadores ñoquis, no, a mí la que más me impresionó fue una vez que dijo que el Estado era como esa cosa que tenías en la nuca y no te dejaba levantar. Caer en la escuela pública. Y lo que incorpora este economista, que a mí me pareció, no porque no lo supiéramos, pero me pareció bien que se conceptualizara, es que en realidad el neoliberalismo ya no es solamente esta idea que teníamos en la década de los 70 de achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Sí. Esta idea del Estado mínimo. Hasta ahí. En primer lugar, una definición importante que me parece que hay que tener en cuenta es que todas estas políticas neoliberales no nacieron de un repollo. Quiero decir, se trata de instalar un poco como que estos procesos son inevitables, como que estos procesos son inherentes al funcionamiento del capitalismo, que la globalización es lo que toca. No. Todas estas políticas de globalización financiera, de desregulación, fueron deliberadamente impulsadas de los estados. Esto es muy importante, asociar la cuestión ideológica, ¿no? Que toda teoría económica viene adosada a intereses. No hay una ideología que sea neutra, ¿sí? Siempre una ideología. Cuando nosotros explicamos
la inflación, y decimos que el problema de la inflación es que el salario o es el déficit público, que es un problema monetario, detrás de eso se están defendiendo determinados intereses, porque la receta para resolver el problema de inflación con esa visión es el que bajar la demanda. ¿Y cómo se baja la demanda? Bajando el gasto público, bajando los salarios. O sea, que entender que siempre dentro de una teoría económica hay una correlación de intereses que se benefician y se perjudican. Nunca, digo, no es costo cero. Sí. Bueno, es el interés financiero. Es el interés financiero. Miren, hay un trabajo, que yo también si puedo se los voy a mandar, que parece un traductor, que hizo Stiglitz hace unos años, y lo hizo para una revista Vanity Fair, que debe ser como una para ti, ¿no? Sí. Más o menos. Me gustó, porque planteaba un artículo que era del 1% para el 1% por el 1%. ¿Sí? Y ese artículo decía esto, que en Estados Unidos nada iba a cambiar, porque en realidad el poder estaba tan concentrado, estaba cooptando el capital financiero había cooptado los intereses de los legisladores, ni hablar de las grandes empresas, etcétera, que iba a ser muy difícil modificar esa correlación de fuerza. Entonces, cuando me preguntas ¿es funcional a qué interés? Te diría que fundamentalmente el capital financiero. Yo creo que es la oligarquía, ¿no? Porque a veces hay que hablar de la oligarquía con esos conceptos. Bueno, y ya a veces atrasa cuando uno dice la oligarquía terrateniente. No. Es el capital financiero, es el interés de lo financiero el que atraviesa todo. Entonces, esto es muy importante. Lo que dice este economista, que a mi juicio me fue muy novedoso, es que él dice, entonces no es solamente, es más, hace todo un análisis de cómo crecieron los gastos públicos en los países centrales. ¿Sí? Los gastos públicos en relación al PBI no es que se achicaron, pero ellos dicen, lo que quieren es vaciar de poder al Estado, transferírselo al mercado, pero además hacer negocios privados con los recursos públicos. Entonces ahí incorpora el tema de hacer de los recursos del Estado nichos de negocios del sector privado. Y entonces automáticamente empiezan a aparecer los ejemplos acá. Y empiezan a aparecer los ejemplos, obviamente, uno piensa en lo que fueron las AFJP. Eso fue un acervo de riqueza que se transfirió en los 90 para hacer negocios privados. Enorme. Cuando uno piensa en los PPP, en los famosos programas públicos-privados, están en el mismo sentido. Y cuando uno entonces empieza, porque para que puedan avanzar en esa línea, tienen que desprestigiar lo público. Porque los famosos vouchers escolares, ¿se acuerdan? Que estaban en la década de los 90, que decían, porque si la escuela pública, si uno puede pagar, yo te doy, y vos elegís a dónde querés estudiar. Esta idea de degradar lo público, la escuela, la salud, está directamente vinculado a que es el capital privado el que quiere quedarse con esos servicios. Los privados lo pueden hacer mejor que el Estado. Y eso también es jorobado. Sí. Hoy Macri, cuando habló en la mañana en una inauguración, dijo que también la culpa de la destrucción de las pymes era de los abogados y de los trabajadores con sus juicios que le financiaban a las pymes y por eso las destruían. Hoy lo dijo. Sí, además estamos en ATE. Y la verdad, cuando uno mira los datos también de los países centrales y aparece esto de cómo se deterioran los sindicatos de los trabajadores públicos. No ya de los... ¿no? Empieza a esta cosa de disgregación sindical
y entonces la menor capacidad de pulseada que tienen los trabajadores del sector público. Entonces, efectivamente, Macri dice eso, que el problema, porque está todo asociado, el problema es de los trabajadores, el problema es de costo laboral. Y entonces aparece, además de la ideología, esta idea que es de la globalización, este frente, ¿no? Que es, miren, estamos en una etapa de globalización, no me vengan a hablar de derechos laborales, ustedes atrasan, ¿qué quieren? Protección, trabajo por tiempo indeterminado, no, eso ya fue, en la etapa de la globalización nada de eso se puede garantizar, eso es lo que tratan de instalar. Hay que disfrutar la incertidumbre. Es la incertidumbre, efectivamente. Y ahí entonces aparece esta concepción de la competitividad. El problema es que son las leyes laborales, el problema es que es el costo laboral, el problema es la incertidumbre. ¿No? Tenés que buscar un trabajo hoy, mañana, hoy puedo ser un emprendedor, mañana, no sé, un cartonero y pasado mañana, ¿no? Entonces, esta cuestión de la globalización metida como algo que te obliga a perder derechos, ¿sí? Y a ir vaciando el Estado, porque esto es lo que también, por eso está muy vinculado también al tema de la globalización financiera, porque entonces empiezan a decir, miren, si ustedes quieren ser competitivos, tienen que bajar impuestos. Yo sigo escuchando a nuestros empresarios en IDEA, etcétera. ¿Qué le están pidiendo? Y bajar impuestos. Es el tema de si queremos ser competitivos. Y entonces, bajar impuestos, ¿qué significa? Menos financiamiento para el Estado. Y es una circularidad. Y entonces, cuando uno, que esto es una cosa muy importante, cuando uno empieza a estar tan metido en esta lógica de las finanzas globales, pierde absolutamente capacidad soberana. Porque el que te baja o te sube el pulgar es el mercado. Yo el otro día estaba hablando con un importante funcionario dedicado a un fondo de inversión que había estado en Bear Stearns, había estado en todos, en Goldman Sachs, ¿Y cuál era la crítica? El mercado no le cree a Macri hasta que no haga las cosas que tiene que hacer. Y yo el otro día, cuando lo escuchaba a Macri en IDEA, dijo, estamos en mitad del cambio, tenemos que decidir si queremos continuar con el cambio o queremos volver atrás. Levanten la mano. Entonces, a ver, los mercados están pidiendo eso, pues no sale por casualidad lo de la litigiosidad, no sale por casualidad todo lo que está diciendo de ahora pegándole a los sindicatos más allá de la marcha a Luján. Es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Le dijo flexibilización laboral y le dijo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Banco Central están trabajando. Ahora, vamos a tener que movilizar, no creo que tengan demasiado plafón, pero es lo que le están pidiendo, menos soberanía, menos capacidad soberana. Entonces, lo complicado es que cuando vos estás desesperado porque te ingresen dólares, si no das estas señales, nunca alcanzan. Después van a venir por las leyes medioambientales y después van a venir por la seguridad social. Para ellos, hacer las cosas que hay que hacer es volver a la privatización de la seguridad social, es volver a la ley Barelco, es volver a un Banco Central independiente y autónomo, eso. Y aún así, después va a ser la crisis terminal y vuelta a empezar. No hicieron todos los cambios que deberían haber hecho, como dijeron, ¿se acuerdan? Cuando estalló todo en el 2001. Después está esta cosa que me pareció bastante interesante, que es la desigualdad. Porque lo cierto que estas políticas, medidas políticas, nosotros las conocemos de memoria. Es lo que está ocurriendo: ajuste fiscal, liberalización financiera, liberalización cambiaria, apertura comercial. Todas estas medidas de política económica producen en nuestros países, en nuestras sociedades, un aumento de la desigualdad, como pasó en los países centrales. Y entonces ahí aparece
cosa que es jodida en términos de legitimación de lo público. Porque empieza la clase media alta, que dice, ¿por qué? Yo si puedo pagar una mejor educación o si puedo pagar una... Digo, es muy erosionante, deslegitima mucho, también lo tenemos que pensar políticamente. Yo recuerdo una discusión que tenía durante nuestro gobierno con el que entonces era el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Y él me decía una cosa, que ahora la pienso, me decía, Mercedes, ojo conseguir aumentando la básica. Se está aplanando mucho la pirámide, ¿sí? Y cuando se aplana tanto, ¿qué quiere decir que se aplana? ¿Se entiende lo que se aplana? De la que sube, ¿no? Cuando se aplana tanto, empieza esta cosa de decir, y bueno, ¿y por qué si yo aporto tanto, en realidad no me están retribuyendo de manera proporcional? Y entonces si apareciera alguien que le dijera, y bueno, si vos aportás tanto, te damos una partecita, la podés poner en un régimen privado, te quedás con la básica y el resto la capitalizás. Quiero decir, la desigualdad es un factor enorme de deslegitimación del Estado, de deslegitimación del Estado. Porque además, a mí, yo creo que esto también lo tenemos que pensar en términos políticos, porque, a ver, no quiero puede sonar controvertido lo que digo, pero nosotros tenemos que plantear una propuesta al conjunto de la sociedad. Eso es lo que estoy pensando. Tenemos que ser más inteligentes a la hora de saber interpretar estas... Nosotros nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, decían, no nos entienden. Vos, Carlos, lo explicas también eso, ¿no? No nos entienden, somos desagradecidos, etcétera, ¿no? Pero el tema de la desigualdad es un temón. Sí, yo creo que hay que seducir más. Pero no solamente hay que seducir, claro, pero eso hay que plantearlo en las políticas públicas también. Tenemos que lograr volver a tener cierta, quiero decir, porque nosotros sabemos que el esfuerzo, y que hicimos un gran esfuerzo por priorizar a los que peor estaban, ¿no? Y que había que atender primero lo prioritario, el trato bajo. Pero también hay que saber pensar, también el tema de ganancias, uno mirado en perspectiva, el tema de ganancias, una cuestión, no era lo prioritario, ganancias. Pero bueno, esta cuestión de la desigualdad la dejo picando, ¿sí? Y después está el tema del financiamiento. Que bueno, esto es más sencillo, no se puede financiar. La verdad, esto se puede aumentar. A ver, ¿qué les preocupa? ¿Cuál es el dato distintivo que tiene Argentina respecto a otros países de la región? La seguridad social. 2/3 partes, un poco no llega a 2/3 partes, pero 55% del gasto primario, ¿no? Para entender el gasto primario no incluye los intereses, es la seguridad social. Por eso esta obsesión que tienen con el tema de la seguridad social. Porque se da esta cosa paradojal. La ideología, el neoliberalismo te dice bajar impuestos, cobrarle menos impuestos al capital, ¿sí? Menos impuestos al capital, más impuestos al trabajo. Eso te desfinancia lo que hizo el macrismo. Llegó, bajó las retenciones, bajó lo que era bienes personales y generó un desfinanciamiento. Y ese desfinanciamiento que digo, entonces ajuste. No tenemos esa circularidad muy viciosa. Pero a mí me pareció, les voy a mandar el trabajo, porque plantea esto para que estemos más atentos de cómo incide el neoliberalismo directamente también sobre la cuestión de la subjetividad, no ya solamente de las políticas, de los hechos consumados sobre los cuales avanza permanentemente, y este gobierno está avanzando. A ver, me voy a apurar un poco porque si no vamos a poder hablar. Quedan 20. Bueno, sí, voy a terminar antes. Este es que quizás no se ve tan claramente en los países centrales. Fíjense el gasto primario. Lo que decía es que el gasto primario, como porcentaje del producto,
¿sí? Lo que dice el artículo es, miren, no es que se haya reducido el gasto público en estos países. El gasto público siguió aumentando. Pero en la medida que se fueron todas las políticas ortodoxas, neoliberales, fueron bajando impuestos, la verdad que se han bajado durante los republicanos, en Estados Unidos con los republicanos, con los demócratas, han bajado esta cosa de si querés ser competitivo tenés que bajar los impuestos. Y ello ha generado una necesidad de financiarse ¿cómo? Con deuda. Entonces empieza esta separación entre lo que es el gasto primario, o sea, gasto en salud, gasto en educación, gasto en infraestructura, en el caso de la Argentina, gasto en seguridad social, respecto a lo que es el gasto total. Estos son los intereses. Y miremoslo para el caso de la Argentina, porque es muy el que sigue. Fíjense, a mí me impresiona. Y cuando dije, bueno, voy a ver cómo da para la Argentina. Esto es, fíjense lo que fue el fenómeno de los 90. Este es el gasto, salud, esta es la evolución. Antes no había prácticamente, acá tenemos la época de la dictadura, el endeudamiento se separa, pero el problema de los intereses de la deuda no era esa mochila enorme, es decir, tenemos que utilizar los recursos públicos para remunerar al capital financiero, para pagar deuda, que de eso se trata. Fíjense lo que fue en los 90. Este es el gasto total, este es el gasto primario. Esto fue durante nuestro gobierno, ¿sí? Se achicó la brecha, igual teníamos, porque aún con reestructuración de deuda, desendeudamiento, etc. Y ahora se vuelve a abrir. Entonces, cuando hablamos de redistribución del ingreso, cuando decimos que el neoliberalismo impone una redistribución del ingreso desde el trabajo hacia el capital, yo agregaría desde el trabajo hacia el capital y fundamentalmente hacia el capital financiero. Miren, el año pasado, no, ¿cuándo murió Marco Aurelio? El año pasado. Un mes antes de que muriera Marco Aurelio estuvo acá en Argentina. Yo tuve la oportunidad de hacerle una especie de una charla, una entrevista para la revista El Gire. Y él me decía, Mercedes, tenemos que investigar más este tema de la financiarización, porque yo empecé a hacer una encuesta, mandé a hacer una encuesta de las grandes empresas de Brasil y ver cómo estaba compuesto su ganancia. ¿Y con qué lo encontré? Con que la parte de León de su ganancia no era ganancia vinculada a su producción, a su comercialización, sino al negocio financiero. Entonces, esto, cuando uno dice que en la etapa de la globalización financiera hay concentración del ingreso y hay concentración del capital, y fundamentalmente del capital financiero. Y hoy lo que está ocurriendo en la Argentina es eso. Toda la transferencia, cuando uno mira los datos del producto, ¿cuál es el sector que lidera el crecimiento en la Argentina? No es la industria. No es el comercio. Es el sistema financiero. Y cuando uno mira, estos son los datos de presupuesto que se está tratando ahora en el Congreso. Fíjense, esto es en términos reales, o sea que ya está descontada la proyección de inflación que hace el gobierno para el año que viene. Fíjense lo que va a ser el ajuste en términos reales de las prestaciones sociales, y después voy a dejar el último párrafo para el tema de las prestaciones sociales. Los subsidios económicos caen el 31% en términos reales, y sobre todo caen donde transporte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a aumentar el año que viene? Más que el gas y más que la electricidad, el transporte público. Ya nos lo están anticipando. Esto es lo que cae en las transferencias a las provincias, 40%. Por eso a las provincias no había ninguna razón para que los gobernadores le dijeran a sus legisladores que votaran este presupuesto, porque está mucho mejor con este presupuesto de 2018 prorrogado que con lo que va a ser el ajuste del año que viene. ¿Sí? Esto tengámoslo también en cuenta.
Esta es la inversión pública en términos reales. Fíjense, esto con una inflación del 30 y pico por ciento, o sea, lo que cae en términos nominales para que esta sea la caída en términos reales. Y esto son los intereses de la deuda, que es lo único que aumenta en la estructura del gasto público de la Argentina. Por eso es una falacia lo del déficit cero. El año que viene vamos a tener un déficit del sector público de 3,2% del producto. ¿Por qué? Y va a estar integrado, si logran el déficit cero, ¿sí?, íntegramente van a ser intereses de la deuda. Entonces, vamos a pasar de un desequilibrio fiscal donde había déficit primario, que era el déficit que había en todos los gastos que tienen que ver con las necesidades de la población, de la educación, de la infraestructura, a un déficit cero, y va una remuneración al capital financiero equivalente a más de 3 puntos del producto. Ese es el cambio que está provocando. Por eso, en esta discusión del presupuesto, va a ser muy difícil modificar esto, porque esto es lo que acordaron con el fondo. A mí me suena muy voluntarista cuando escucho algunas opositores responsables que quieren garantizar la gobernabilidad y dicen, bueno, vamos a pedir que cambien tal cosita y tal cosita. No. A ver, este es el presupuesto del fondo, este es un presupuesto de ajuste, este es un presupuesto que lo único que garantiza, como el crédito que nos está dando el fondo, es que cobren los servicios financieros los acreedores de la Argentina. Entonces, esta discusión acerca del presupuesto, ustedes habrán visto que hay un dato con el cual quiero terminar, que es las prestaciones sociales no caen tanto. Y es el último. Este me encanta, lo traje porque me encanta. Fíjense lo que son los intereses de la deuda. Y esta es la inversión pública. ¿Sí? Y cuando digo que esto no tiene parches, es porque uno podría decir, bueno, la verdad es que si uno saca lo que están por semana cobrando del ELIC, ¿sí?, los bancos, que se dan vuelta y lo pagan a los plazos fijos, pero que se han armado una bicicleta peor quizás que las de las de bajo, ¿no? Dijera, bueno, si bajara tantos puntos la tasa de las LELIC, podría el año que viene no ajustar los subsidios, sino aumentar las tarifas. O podría no bajar el presupuesto de ciencia y técnica. Hoy están los docentes en el Congreso, están discutiendo, y yo veía los carteles de todos los recortes de los programas en materia de educación. Uno podría decir, bueno, 5 puntos menos del ELIC, y no, entonces no hagas ese ajuste, no pueden bajar 5 puntos del ELIC, porque si las bajan, se le va a pagar. Entonces, estamos metidos, y nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque nadie quiere discutir la cuestión de la fuga. Que si estamos metidos en esta lógica perversa de tener altas tasas de interés del 70%, para los que tienen excedentes en pesos no se vayan al dólar, porque si no estaríamos nuevamente frente a otra corrida cambiaria. Porque lo cierto es que la plata que nos va a dar el fondo alcanza para pagar los vencimientos, pero no alcanza para seguir financiando la fuga. Entonces, lo perverso de este modelo, proyecto político, modelo económico, ¿sí?, es esta encerrona en la que nos está dejando y que le va a dejar al próximo gobierno constitucional, ¿sí?, tierra arrasada. ¿Por qué? Porque de los 57.100 millones de desembolso, no hay precedentes para tener una idea de lo que es el apoyo político que tiene la Argentina hoy de los países centrales. No hay precedentes de desembolso de esa dimensión. De eso, para el próximo gobierno constitucional le va a quedar 5.000 nada más. El resto se desembolsa este año y el año que viene. Y le va a quedar toda la deuda. O sea, nos vamos a tener que sentar a negociar duro con el fondo. Y lo último que el último dato que quiero agregar, que a mí me parece, y ahora salieron los datos actualizados, es que no podemos subestimar al macrismo, ¿no?, en términos políticos.
porque lo cierto es que cuando uno mira la asignación del gasto, lo que se advierte es que ellos vienen con una visión conceptual que es mucho la del Banco Mundial, ¿no? Esta concepción de lo que se llamaba en los 90 la red de seguridad social, ¿sí? Cuando fue la crisis del 2001 decían, bueno, no habían puesto tanta red de seguridad social, por eso llegaron a la pobreza del 54%. ¿Y esto qué significa? Que ellos han ampliado casi en 2 millones de personas el número de beneficiarios de programas sociales. Y están entonces, y de hecho la única excepción que aparece en el memorándum firmado con el fondo es ese. ¿Me vas a dar permiso para poner más plata abajo? Sí, cómo no. Hay que garantizar la gobernabilidad. Entonces, esto también tengámoslo en cuenta porque esto es algo que desmoviliza mucho. Y además está muy vinculado a esto que hacía referencia de la cuestión más ideológica, de que para ellos la UH, los programas Argentina Trabaja, todos los programas de empleo son un problema. ¿Por qué son un problema? No porque demanden recursos fiscales, son un problema porque te compiten con el mercado de trabajo formal. Son un problema porque si vos fijás un piso demasiado alto para el salario mínimo, para el UH, estos vagos no quieren trabajar porque pueden cobrar estos programas. Entonces lo que ellos quieren hacer de manera, el neoliberalismo quiere eso, desvincular todos los programas sociales y los programas que tienen que ver básicamente con remunerar directo e indirectamente al trabajo, lo quieren de lo que es la competencia con el sistema formal de empleo. Porque entonces se está dando esta situación que ampliaron en casi 2 millones de personas el número de beneficiarios, pero miren cómo cayó en términos reales cada uno de los beneficios, cayó el 14%. Esto es con la actualización de lo que es la movilidad jubilatoria con la que también se ajusta la UH. ¿Eso explica por qué se desvincula el trabajo? Porque si vos tenés sobre todo esto es muy típico en el interior, vos tenés una familia con 3 hijos que cobran de AUH 1.800 pesos cada uno, ya tenés 1.800, 3.600, a ver, tenés esa base 400 y algún otro programa te generan un nivel de ingreso que cuando vas a la fábrica o a sos peón rural y te quieren contratar, no te pueden pagar 5.000. Te compite esta cosa a la hora de negociar y pulsear la remuneración al trabajo. Entonces, y eso está muy instalado, pero los empresarios lo dicen permanentemente. Y cuando uno lee ese artículo de Pale, está explicitado, dice, los vagos que cobran el seguro de desempleo en Gran Bretaña, que cobran el seguro de desempleo, eso hay que eliminarlo. Y es un poco lo que ellos están planteando. Y que ellos, entonces, ¿qué han hecho? Han ampliado, es más, Argentina es uno de los países que mayor cobertura tiene en términos de beneficio de la seguridad social, de jubilados, de niñez, etc. Pero están bajando la remuneración, o sea, y que se independice cada vez más de lo que es el salario que tiene que que tiene que pagar el señor Batazzi, por ejemplo. Pero si Entonces, ¿qué paga, en realidad, siendo un trabajo que es ilegal, de blanco y demás, le paga la asignación familiar. Absolutamente. O sea, es porque es un trabajo probablemente negro, en una situación. Absolutamente. Bueno, sí, y además en el interior es más aún así. Mucho más así. Pero yo, además de la asignación, que en último instante, que está bien lo que vos decís, porque la asignación, que es lo virtuoso que tiene, ellos quieren. Por eso es perverso lo que hicieron con la moratoria de jubilatoria, de las mujeres sobre todo, y lo cambiaron por una pensión, porque ellos ahí desvincularon de la seguridad social
el tema de la jubilación. Nosotros decíamos, bueno, una persona que no tiene todos los años de aporte va a cobrar el tanto por ciento, se le va a ir descontando, pero después va a tener la misma jubilación que cualquier trabajador formal. Ahora no, ahora es jubilado de primera y pensionado, o sea, jubilado de segunda. Es esta idea que tienen. Y de hecho bajar la mínima, porque el PUAG lo que hace, como la mayoría no tiene los 30 años de aporte, cuando llega la edad jubilatoria, al dar el PUAG, lo que hicieron fue bajar la mínima. Por eso, la estrategia es esa, de generar lo que conceptualmente los organismos internacionales llaman una red de contención social y después el mercado de trabajo formal flexibilizado, agreguemos eso, flexibilizado, pero que no compita con estas remuneraciones de la seguridad social. Esto, ¿por qué lo digo? Porque el desafío, voy a hacer un redondeo si quieren, no sé si tenemos tiempo. Bueno, pero a mí me parece que desde el punto de vista político el desafío es enorme. Porque si nosotros nos planteamos hacia adelante, nos vamos a agarrar esta criatura, este país que nos va a dejar el macrismo endeudado, sin reservas, porque no quiero ni pensar la estampida de reservas que va a haber unos meses antes de las elecciones, con un entramado productivo dañado. Vamos a tener que plantear una política de Estado, de regulación, de disciplinamiento, de intervención enorme del Estado, de la economía. Enorme. Por decreto. Y si nosotros no tenemos la legitimidad política y el consenso social que vamos a necesitar, estamos en el horno. Es cierto, es cierto que la crisis produce algo que la población quizás está más, sobre todo la clase media, más propensa a aceptar determinadas restricciones, regulaciones, y vamos a estar en una situación muy crítica. Pero me parece que nosotros, en nuestro trabajo político, esta idea de la defensa del Estado, y vuelvo a como empecé, la defensa de lo público como espacio de soberanía para plantear políticas autónomas en favor de las mayorías, tiene que ser un eje fundamental de nuestro trabajo político. Después, cómo eso lo expresamos, insisto, en consignas, en cosas que sean entendibles, pero me parece que la batalla cultural que están haciendo en contra del Estado es brutal. No lograron, creo que, avanzar como se avanzó fácilmente en la década de los 90 cuando se privatizó todo y nadie decía ni guau, porque había un Estado vaciado, legitimado, los servicios públicos no funcionaban. Es decir, nosotros tuvimos 12 años de recuperación de la valoración de lo público. Por eso es este trabajo permanente que está haciendo el gobierno desde que asumió para avanzar ideológico, no solamente con las políticas económicas y sociales que está planteando, sino sobre todo en este cambio cultural que necesita para avanzar en este proceso refundacional con el cual no le alcanzan 4 años. Así que el 10 de diciembre del 2019 se trae.